Ah, y de de México mayor no lo calidad. graba, de México también no No, lo no, graba. nos pidió que lo grabáramos nosotros justamente por eso, porque por una cuestión de horarios de trabajo no podía. Ah, perfecto, bueno, ahí Jorge, ya Jorge, estoy grabando. Jorge, eso. sí. Claro, sí, ahora ya me desapareció la opción de poner a grabar, solamente podría detener la grabación, pero no poner a grabar, así que sí, es una sola. Bueno, listo, estamos como para empezar. ¿Qué hora es? Son las 12. Bien. Vamos a agarrar los papeles. Ahí está. Bueno, no sé, mientras esperamos que ingresen algunos más, no sé si estuvieron mirando algo de los últimos tweets de Miller, pero está muy animado, y muy animándonos también en la línea de lo que estamos haciendo, ¿no? De abrir los debates, que no hay en la MP una voz única, ¿no? Está muy bueno. Estimulando de alguna manera las lecturas críticas. Me gustó mucho. Mm. ¿Ustedes estuvieron leyendo algo de eso? Bueno, yo mandé algunos estuve mandando por el chat del seminario, ¿no? Yo empecé a Acá, leer el libro de Gredos. Ah, el de polémica política. Sí, Ah. Yo salió un artículo larguísimo sobre transexualismo que empecé a leer, pero no tuve tiempo de terminar, leí la mitad nomás. En una revista de allá que se llama, una revista electrónica que se llama La Regla de Juego. yo, si tenemos un minuto, quería leer esto que estaba leyendo en Posiciones Femeninas del Ser, Ah, lo que sí, dice estaba la muy bueno que me Lorán. mencionaste ayer. Sí, 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 dale. Bueno, Empezá con eso, comentalo después que termines ahí arrancamos con lo general. bueno, este es un libro que tiene sus buenos años, o sea que ¿Mm? no es novedoso. Animémonos a cuestionar. Y es Posiciones Femeninas del Ser. Esta es la clase del 20 de enero de 1993. Y lo que voy a leer es un comentario que hace Eric Laurent a una clase que presenta Eli Ragland, eh, que en ese momento era alguien que estaba en Berkeley. Y entonces Eli Ragland menciona a una Kaya Silverman para dar su clase, y es interesante lo que le dice para lo que nosotros en este momento, no para otra cosa. Entonces Laurent, cuando ella termina de hablar, dice: en particular, cuando usted empieza, como aquí en su artículo, pero también en otros que escribió en el diccionario, oponiendo de manera tajante Freud y Lacan sobre el tema de la sexuación. Nosotros tenemos tan grabada la figura de Lacan, dice Laurent, como el retorno a Freud, que rara vez empezamos nuestros artículos por, contrariamente a Freud, Lacan dijo que, más bien tendemos a explicar en una primera parte en qué punto se cree que Freud dijo esto, pero en realidad había dicho aquello. Notarán que esta es más bien nuestra tendencia, mientras en Inglaterra o Estados Unidos empieza fácilmente por, contrariamente a Freud, Lacan dijo. Además de otra forma de ver, es en realidad una cuestión retórica, ya que el retorno a Freud no es el retorno de lo mismo, sino el retorno con una diferencia. Y en efecto hay una faceta de Lacan, un Lacan contra Freud, un pensamiento de Lacan en contra de Freud, que se apoya en Freud para pensar en su contra. Bueno, y ahí sigue con el tema de la sexuación. Pero me parecía Ujú. interesante porque, bueno, es un retorno diferente, ¿no? Y quizás Ujú. hasta contrario. Sí, exacto, sí, un retorno crítico, digamos, y es importante eso, digamos, mantener ese espíritu crítico. Lo tenía Lacan respecto de sí mismo también, Freud Claro, respecto de sí mismo. sí. Si no mantenemos esa frescura, digamos, como para tener ese pensamiento crítico, rápidamente todo se desliza hacia la religión. Es Mm, una atracción fortísima, mm, en estas épocas en particular. mm. Te agradezco muchísimo el comentario. Bueno, y hubo, no los voy a repetir aquí, pero hubo algunos de los tweets, de la serie de tweets que estuvo mandando últimamente Miller, en ese mismo sentido, ¿no? Rescatando el hecho de que
Orientación lacaniana no significa una voz única, sino que significa debate, ¿sí? Orientado, ¿sí? Que es algo muy distinto. Bueno, muchas gracias. Bueno, empezamos oficialmente el tema de la constelación del objeto, como le puse de título a la reunión de hoy. Esta vez como hay muchas cosas como para trabajar, voy a hacer un repaso muy breve, no un resumen de lo anterior. Fundamentalmente destacar que en los seminarios 3, 4 y 5 descubrimos que la noción lacaniana del objeto es deudora del principio del placer y por lo tanto se ve afectada cuando excluimos su postulación, ¿no? Eso me parece un punto muy importante a tomar en cuenta en lo sucesivo de lo que vayamos trabajando, ¿no? Porque el objeto es una cuestión central en Lacan. Entonces, voy a silenciar a todos, así no entran sonidos de fondo. Creo que la que mantiene el micrófono abierto es Adriana Lilsky, si no veo mal. Bueno, no sé. Continúo. Decía, entonces, lo fundamental es esto, que el hallazgo de que la noción del objeto es deudora del principio del placer, o sea que corre una suerte parecida, digamos, a lo que vayamos viendo sobre el principio del placer. La segunda cuestión principal que venimos trabajando es que el deseo de gozar no apunta a objetos, sino a experiencias de goce, cuyos indicios devinieron réplicas investidas, para decirlo con el vocabulario freudiano. Y, por otro lado, varias cosas nos sugirieron últimamente apreciar desde otra perspectiva las relaciones entre rasgo y objeto, que es un tema que dejé para hoy porque adquiere relieve sobre todo en los seminarios 8 y 9, ¿no? Hay muchos lugares, pero sobre todo en estos seminarios 8 y 9, ¿no? Que son los que vamos a discutir centralmente hoy. La vez pasada, cuando recorríamos... yo no sé, Diego, ¿me escuchás ahí? Sí, perfecto. Ah, bueno. En estos momentos se está viendo la pantalla esa que dice constelación del objeto. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Ok, eso quería saber. Y acá los seminarios 3, 4 y 5, ¿no? Exacto. Bueno, perfecto. Entonces decía, la vez pasada, mientras estábamos viendo los seminarios 6 y 7, les recordé que Freud define el núcleo de nuestro ser por los deseos inconscientes, no por los objetos de tales deseos. Y les mostré que Lacan destaca la ilusión de unidad con que lo imaginario crea el objeto a partir de ciertas Vorstellungen, ¿no? Representaciones, que están compuestas por signos investidos, ¿sí? Esos signos que el año pasado propuse llamar réplicas indiciales, ¿no? Hoy el comentario de los dos seminarios siguientes, o sea, el 8 y el 9, nos llevará desde la réplica indicial, que trabajamos el año pasado, a la constelación del objeto, ¿no? No va a ser un viaje interestelar ni una lección de astronomía. Le doy al verbo constelar el sentido de imaginar una figura uniendo puntos, como en los juegos infantiles, ¿no? Puntitos numerados, solo que aquí sin una numeración asignada, ¿no? Como cuando fabricamos formas, por ejemplo, al mirar el cielo estrellado.
Y en esto seguimos a Lacan, que hace de las estrellas lo más real que hay, porque vuelven siempre al mismo lugar, ¿no? Esto es algo que decía el seminario 6, ¿sí? Pero agregamos que su lugar, el lugar ese al que vuelven, digamos, ese al que vuelven siempre, no se define sin lo simbólico, ¿no? Miller lo aclaró en ese curso que les muestro ahí hace tiempo, ¿sí? El lugar se define simbólicamente. Y agrego también que el pastor que mira las estrellas, el que se refería acá en el seminario, no las habría localizado en el cielo, no las habría identificado sin que lo imaginario le permitiera insertarlas como partes de alguna figura, ¿no? Las famosas constelaciones. Bueno, entonces ya he explicado el título, vamos a los seminarios, los dos de hoy, el 8 y el 9, ¿no? Le inventé una tapa al 9 que va a ser el último que se publique según los anuncios de hace 10 años de Miller, que ya entregó todos sus seminarios a la editorial y la editorial no lo saca. Pero le inventé, como trabaja mucho con figuras topológicas, le puse ahí una banda de Moebius. Bueno, son dos seminarios sobre los cuales he trabajado muchísimo, inclusive en mi seminario de León. Sobre todo el final del seminario 8 y el principio del seminario 9 están muy conectados alrededor de esta relación entre el rasgo y el objeto, ¿no? Lo vamos a discutir hoy, pero menciono esto así en general, ¿no? Bueno, voy a comenzar con el tema de hoy, empezando por unos asuntos relativamente periféricos, y voy a dejar lo central de la constelación del objeto para el final. El seminario 8 contiene duras críticas al tobogán biológico basado en la segunda tópica. En especial el maniqueísmo de Eros y Tánatos, ¿no? De las pulsiones de vida y de muerte, también las concesiones localizacionistas que nacen particular, o renacen, digamos, con el yo y el ello, ¿no? En el seminario 9 tilda todo eso de una verdadera extrapolación metafísica absurda e imprudente, ¿no? Durísimo realmente como trata todo ese tema Lacan, que obviamente está nacida del principio de placer, o sea, Lacan lo percibe con mucha claridad, ¿sí? Se pregunta, como yo, ¿qué bicho le picó a Freud cuando dijo que el análisis llegó a ser algún descubrimiento biológico, cosa que decíamos el año pasado? Y propone cuestionar, como no está editado aquí al costado, para referencia le doy las fechas de las clases siempre, ¿no? Él propone cuestionar el lazo, digamos, que hay entre proceso primario y cuerpo, ¿sí? O sea, cómo se enlaza, digamos, esos procesos psíquicos con el cuerpo, ¿no? Aunque luego desvía los dardos hacia la comunidad analítica, ¿no? Sobre Freud, ¿no? Que dice que los analistas ven en la pulsión una raíz biológica, ¿no? Que en realidad se la dio el propio Freud, ¿no? También reinyecta en el inconsciente el lenguaje que el tobogán biológico de la segunda tópica destronó bastante, ¿no? Esto lo comentamos mucho el año pasado, ¿no? Como a partir de ese biologismo que retorna, a partir de, más allá del principio del placer, biologismo fantástico, pero biologismo al fin, el lenguaje empieza a quedar como en un segundo plano, muy lejos del lugar central que había tenido antes del giro de 1920 para Freud, ¿no? Pero hay más puntos donde Lacan debate con Freud, ¿sí? Muchísimos realmente. La noción del eros unificador, por ejemplo, ¿no?
esa noción del eros unificador, que la tengo por acá, ¿no? Era el amor como potencia unificadora, ¿no? Eso le parece algo peor todavía que la noción de ambivalencia, a la cual después le va a dar duro y parejo, ¿no? La va a criticar mucho, pero todavía peor que eso le parece la idea de un eros unificador que, en fin, del que Freud habla extensamente a partir de, más allá del principio del placer. También critica la idea de evolución, ¿sí? Muy presente en Freud, que por supuesto alienta al infatuado, ya lo habíamos dicho, ¿no? Dice que es degradante para nuestra ética, y también ciertas pulsiones, yo las llamé fantásticas, cuya invención, aunque no lo diga, Freud mismo inaugura, ¿no? En el seminario 9 apunta al cambio en la economía de los goces acaecido en la sublimación sin que el conflicto lo incite, sin represión, ¿no? Esto es muy importante, digamos, ese subrayado, porque sale de la idea del binario conflictivo en relación a esto, ¿no? Y sigue desplazando el goce masoquista desde el dolor, ¿sí? Del dolor corporal, hasta el fantasma escenificado, ¿no? La escena de la negociación, de ser negociado como un bien, etc., ¿no? Digamos que lo fundamental es ese fantasma puesto en escena, y esto tácitamente, si lo piensan bien, vuelve aún más vano todavía el planteo freudiano del problema económico, el famoso problema económico del masoquismo, que no es ningún problema económico, es un problema con el principio del placer. Ya lo discutí muchas veces. Bueno. Al debatir con Freud, sin duda, consigue despertarnos de la fascinación, ¿sí? El velo, como dice aquí, que causa leerlo, ¿no? Dice que ese momento es ineliminable, que siempre empezamos por esa fascinación, ¿sí? Así como nosotros, él lo hace preocupado por restaurar la lengua analítica, ¿sí? Con igual motivo y la misma intención, claro, hace 25 años que promuevo en nuestra comunidad debates varios interpelando a Freud, a Lacan, a Miller y a tutti quanti, con resultados bastante magros, confieso. El otro día Facebook me recordó que cuando en París me planteé ante la AMP, reunida en un congreso sobre lo real, y fíjense esto, en una sesión plenaria inaugural le dije a la comunidad que afirma orientarse por lo real, que lo real no orienta a nada, ¿sí? ¿Ustedes creen que hubo algún debate picante? Cero, ¿sí? O sea que el sopor es verdaderamente profundo. Es muy difícil producir restaurar la lengua analítica por medio del despertar, del debate, etc. ¿Sí? Igual no bajo los brazos por eso. Así que voy a seguir compartiendo con ustedes algunos de mis despertadores. Por ejemplo, Lacan afirma que el falo es el signo más seguro del deseo, ¿no? Y hace unos años salió publicado en Ombligos y algunos argumentos que lo contradicen. Pueden ir a buscarlo si quieren. También dice que lo único real es el goce, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Sutilezas, este librito llamado Sutilezas, pueden leer el debate que promoví en la EOL hace unos años para mostrar que, entre otras cosas, en Sutilezas Analíticas, el curso de Miller, él deja de equiparar real y goce y pasa a distinguirlos como Lacan lo hizo verdaderamente en su última enseñanza, ¿no? Una de cuyas consecuencias es cierta economía de los goces que contribuía a pulir, ¿no? Nos malacostumbramos a oponer real y semblante, ¿sí? Pero Lacan dice que es un error, ¿sí? Y lo ilustra con el famoso chiste vinculado con la mascarada femenina, ¿no? Sí, con el Bramble, que había definido a la mujer como un aglomerado de albuminoides, ¿no?
Elucidar el atractivo sexual, dice, supone al principio su señuelo, cuando ese señuelo es su realidad misma, digamos, ¿no? O sea que el semblante es lo real en relación al señuelo, ¿no? Yo no me acordaba, la verdad, que mencionaba esto en el Seminario 9, aunque hace poco concluí algo muy parecido justamente ahí en Ombligos, ¿no? Que existe una dimensión real del semblante, ¿no? Le dediqué un apartado del libro incluso, pero no me acordaba. Tal vez estaba por ahí girando. Sigo con mis despertadores. Al final del Seminario 8 hay un esquema. No, eso me olvidé de comentarles, que esto aleja del binario con que Miller abordó el semblante, ¿no? Porque Miller parte de un binario que opone como antónimo semblante y real, ¿no? El famoso curso de la naturaleza de los semblantes. Así que sobre la relación entre real y semblante tienen un debate vivo, ¿sí? Que por ejemplo podría ser útil para pensar el tema de la mascarada femenina. Ahora sí, les decía, al final del Seminario 8, ahí tiene la página 422, hay un esquema que está mal hecho, porque la figura de aquí de la derecha debería ser como la imagen especular. Aquí se la mostré como debería quedar, ¿no? Se supone que entre una y la otra hay un espejo que no está dibujado acá, pero 8 páginas más adelante sí está dibujado, ¿no? Donde esto y esto tienen que ser uno el reflejo especular del otro, salvo la parte rayada que es de aquí para arriba en un lado y de aquí para abajo en la otra, ¿no? La idea es representar acá tendríamos el yo, aquí tendríamos el objeto, y la libido que se transfiere al objeto es la que se sacó del yo, ¿no? ¿Se entiende? La parte rayada que se mandó de un lado al otro. Que es la idea de Freud, digamos, ¿no? Al hablar del amor. Bueno, como dice Lacan, cuando transfiere, lo dice en el Seminario 9, el siguiente, cuando transfiero amor sobre el cuerpo del otro, buena parte queda en el mío, ¿no? Es una idea bastante clásica, ¿no? El libido como vasos comunicantes entre el yo y el objeto, ¿no? Sin embargo, esto sugiere que el amor de objeto quebranta el narcisismo original, ¿no? Como hubiera un narcisismo original y luego el amor de objeto que va en detrimento de la libido narcisista. Mientras que hay dos peros en relación a esto. Uno es que Freud mostró que no hay un yo inicial, ¿sí? O sea que inicialmente, digamos, la libido no está puesta sobre el yo, está en otro lugar, ¿sí? No hay un yo constituido de entrada, ¿sí? Y segundo, más importante, que Lacan ya había señalado, que lo recordamos varias veces, algo que cualquiera puede notar mirando los chicos, que es que hay relación amorosa antes de que el estadio del espejo funde el narcisismo, es decir, antes que haya un yo directamente, ¿sí? Con lo cual esta idea de que la libido es esencialmente narcisista y luego se dirige al objeto, en fin, ahí hay algo para discutir, ¿sí? Y si lo menciono aquí, digamos, es porque ustedes recordarán que libido era el término que Freud empleó en lugar de Lust, porque no siguió los consejos que le daba la lengua de utilizar Lust, que tenía esas ambigüedades tan ricas, ya desde los 3 ensayos de teoría sexual. O sea que el problema de Lust, que puede ser placer o goce según cómo lo traduzcamos, y por lo tanto se enlaza con el tema del principio del placer, también está presente en las concepciones que nos hagamos acerca de la relación entre libido narcisista y libido objetal, ¿sí? Lo que hago en este año es sobre todo marcar los puntos en los cuales erradicar el principio de placer de la doctrina freudiana podría en condicional, discutirlo, ¿sí? Podría tener alguna incidencia en ciertos desarrollos doctrinarios de Lacan, ¿sí? O sea, cómo incide este principio de placer en Lacan, ¿sí? Bueno, avanzo ahora hacia algunas posiciones un poco más sensibles. Un truco de Lacan para reintroducir el significante que se había caído por el tobogán biológico fue apelar a estructurar el deseo
en función de la ley y la transgresión, siguiendo el modelo paulino del pecado, el de San Pablo, del Evangelio según San Pablo, ¿no? Así dice que el goce de la cosa está prohibido, que eso sostiene el deseo y hace del soporte de la ley una metáfora de la prohibición, y que el deseo se instituye como una transgresión. O sea, prácticamente el relato del pecado originario del Génesis, ¿no? Si lo miran con cariño, digamos. Sin embargo, nosotros hemos visto que el deseo de gozar no solamente no es prohibido, sino que es anterior a que se instituya la ley significante, no un producto de que, así como la ley engendra el deseo y por ende el pecado, sino que este es un deseo anterior a la institución de la ley significante. O sea que el modelo paulino no explica cómo nace el deseo inconsciente, ¿sí? Cómo nacerán otros deseos posteriores, digamos, sí, por supuesto, estamos de acuerdo, pero no cómo nace el deseo inconsciente, ¿sí? Que no se satisfaga, además, no se debe a un accidente histérico u obsesivo, ¿no? Sino a su naturaleza misma, ¿sí? Y el síntoma, dice Lacan, lo perpetúa al margen de cualquier placer, ¿no? Nos deja atados a él. Persiste en Lacan el equívoco que conjuga los dos sentidos del término economía, ¿sí? La regulación económica, ¿sí? Y el principio de descarga, ¿no? El principio de placer. Y si bien Lacan centra el equívoco centra el principio de realidad con su prueba de realidad, digamos, no en recuperar el objeto, sino los signos, ¿sí? Los signos, hay que recuperar la presencia real de los signos allí, ¿sí? Los signos que significan el objeto. Eso no le permite sacar a la angustia de esa especie de atolladero, en donde ese equívoco de la economía y el principio del placer hicieron encallar a Freud, ¿no? Por ejemplo, en Inhibición, Síntoma y Angustia. Lacan quiere resolverlo revisando los fundamentos del psicoanálisis, cosa que es excelente idea, y allí encuentra lo que Freud había explicitado, o sea que toda la doctrina analítica freudiana se basa en la concepción de la resistencia. Pero cuando Lacan, va en busca de algo radical, recurre a la errónea dialéctica, ya la criticamos, entre necesidad, demanda y deseo, ¿sí? Errónea porque parte de esa concepción de una apoyatura biológica de la pulsión que es prácticamente inseparable del principio del placer y con todos los problemas que ya hemos discutido el año pasado y que están publicados en Retoquecitos, ¿no? Fíjense que eso lo lleva a decir cosas tales como que, fíjense, está puesto aquí abajo, que una demanda oral es la demanda de ser alimentado, ¿sí? Realmente, en este punto cabe devolverle lo que él dijo de Freud, ¿qué bicho le picó para decir una cosa así, ¿no? Y voy a cerrar estos prolegómenos despertadores mencionando la referencia de Lacan a las geometrías no euclidianas, ¿sí? Que yo mencioné al principio de este año, y el año pasado también en varias ocasiones, porque esas geometrías no euclidianas mostraron que la intuición kantiana del tiempo y del espacio era un prejuicio refutable, ¿sí? Y les recuerdo, además, que esas geometrías no euclidianas surgieron de cuestionar un principio que parecía intocable, el principio de las paralelas, ¿no? Exactamente lo mismo que hacemos aquí con el principio de placer, ¿no? Parecía intocable y estamos viendo qué pasa, digamos, con qué doctrina surge si sacamos de allí el principio de placer. Bueno, espero que ya hayan entrado en calor con toda esta preparación, así que vamos a ir avanzando de la periferia hacia el núcleo del tema de hoy, ¿no? Y ya que dije núcleo,
Lacan empieza el seminario 8 diciendo que en el 7 quiso explicar el núcleo de nuestro ser, el Kern unseres Wesens en alemán, que subsiste, dice, en un vacío impenetrable donde Platón proyectó la idea del bien, ¿no? Y agrega que ese vacío está investido, ¿sí? Besetzung es investidura en alemán, ¿sí? Está rodeado de investidura y que constituye nuestro fundamento último, íntimo, digamos, ¿no? Y en algún sentido hoy vamos a evaluar, por así decirlo, qué tan vacío está ese vacío y qué es aquello que a su alrededor o en otro lugar se inviste, ¿sí? La belleza, por ejemplo, ¿sí? Discutida en el seminario 7. La belleza, ese último dique antes del acceso a la cosa última, como dice en el 8 Lacan, ¿sí? ¿No es un espejismo imaginario lo bastante lábil como para que la fealdad, sea la del analista o la de Sócrates que discute allí, no sea un obstáculo para el amor? ¿Sí? O sea, es verdaderamente allí un dique, un obstáculo, la belleza. ¿Qué tanto tiene de eso? ¿Sí? ¿Se inviste con libido el espejismo que rodea un vacío? ¿Es eso lo que pasa en el amor? Ya van a ver, por lo menos van a poder inferir qué respuesta doy a estas preguntas, ¿sí? Lo que Lacan plantea a continuación parece verdaderamente obvio. Está al principio del seminario sobre la transferencia, que es el seminario uno de los seminarios donde más habla sobre el amor, ¿no? El otro es el 21. El amado, dice, tiene algo, ¿sí? Y el amante, algo le falta, ¿sí? Pero no hay coincidencia entre el deseo y su objeto, ¿sí? Lo dice aquí, lo que le falta a uno no es lo que está escondido en el otro. Ese es todo el problema del amor, ¿no? ¿Por qué les digo que lo que dice Lacan parece obvio? ¿Sí? Porque en verdad nada dice que el amor entre en el sistema del tener, que lo que uno tiene y que el otro no tiene. ¿Por qué definirlo en términos del tener? ¿Sí? O más fuertemente aún la pregunta, ¿sí? ¿Acaso el amor no se dirige al ser? Si se dirige al ser, entonces no parecen relevantes las variables del tener, ¿sí? Lacan inclusive en algún momento incita a responder por la afirmativa, ¿sí? Varias, por ejemplo, de las páginas más impactantes de este seminario 8, por lo menos para mi gusto, son de las más impactantes. La primera vez que las leí me quedé de una pieza leyendo eso porque me sentía reflejado en esos renglones. Muestran esas páginas cómo le fallamos al partener si le sustraemos la dignidad de objetos. Los tratamos demasiado como sujetos y habría que tomarlos como objetos, ¿no? Apreciar, como dice aquí, su gusto, su sustancia, apreciar su peso, ¿no? En fin, digamos, esa dignidad del objeto, ¿sí? Está centrada en el ser del otro, ¿sí? No en lo que tiene, sino en lo que es, ¿sí? Y la verdad, vengo pensando hace mucho tiempo, salvo que ustedes me ahorren el trabajo, alguna vez voy a tener que dedicarme a elucidar la noción de dignidad que está tan ligada a esa singularidad con la que lidiamos todo el tiempo en el análisis y en la vida, ¿sí? Acá les traigo la frase, ¿no? El ser del objeto, digamos, es aquello a lo que dejamos escapar por haberle fallado, ¿no? El ser del otro en el deseo no es un sujeto, ¿sí? Lo que dejamos escapar es su cualidad de objeto, lo dice con todas las letras, ¿no? Entonces, si se trata de eso, digamos, si el amor se dirige al ser y fallarle al otro, al amado, digamos, tiene que ver con haberlo dejado en calidad de objeto, entonces significa que toda la dialéctica del tener en relación al amor es muy relevante, digamos.
Y digo, no es poca cosa esto, porque ustedes saben que gran parte del debate de, por ejemplo, de Deleuze y Guattari con el psicoanálisis, aunque deja un poco de lado a Lacan en este punto, tiene que ver con, esencialmente, si el deseo está articulado con un vacío o con una plenitud. ¿Sí? Después voy a mencionar algo de esto. No me voy a meter con debates filosóficos que no son lo que más me interesa a este respecto. Bueno, ¿por dónde andaba? Decía, Lacan nota que el deseo destaca un objeto inigualable con otros, singular, ¿sí? Es decir, absolutamente, por más que sea un objeto parcial, es incomparable, ¿sí? Dice, llámenlo pecho, falo, mierda, es un objeto parcial, y dice, lo define con una expresión que aparece en el banquete de Platón como agalma aretes, ¿no? La maravilla de la virtud sería, o el brillo de la virtud, etc., ¿no? Yo lo traduciría como algo valorado en su esencia por el hecho de que la arete es tomada como la virtud esencial, y así es comentada en el Seminario 2 por Lacan, ¿sí? Pero seguro que es algo que está situado, esa galma, ¿no? Digamos que sería ese ser al que se dirige el amor, está situado más allá del bien y del mal, ¿sí? Digamos, estoy de acuerdo con todo eso. Con lo que no me parece acordar es que el pezón, por ejemplo, adquiera ese valor por la articulación, como dice aquí, del grito del hambre, ¿sí? Ahí es el punto donde me parece que esa inyección de significante y de discurso que busca Lacan para restaurar algo que se había perdido con el tobogán biológico, carga un poco demasiado las tintas, ¿sí? Me parece que el valor erótico del pezón es muy anterior a cualquier problema relacionado con el significante, ¿no? Al margen de que somos seres hablantes, ¿sí? Pero eso es un dato de partida. Bueno, derivar el problema, digamos, de siempre, como les venía diciendo, es que derivar el deseo a partir de la necesidad es un error cuyos efectos impregnan la noción lacaniana de objeto y que reaparece además sin cesar en esta época, ¿sí? No los voy a cansar, pueden buscar, leer con tranquilidad, les voy a dar algunas de las referencias. Lo bueno es que Lacan coincida con Sócrates en que amamos movidos por el deseo de gozar, ¿sí? Esto es muy importante, digamos, ¿sí? ¿Por qué amamos a quienes amamos? Guiados por un deseo de gozar, ¿sí? Y también que, así como el objeto de ese goce, dice, salva nuestra dignidad de sujetos, el agalma es lo que da su dignidad al objeto A, ¿no? Cosas dichas en dos seminarios diferentes, pero que se articulan entre sí, digamos, porque si el objeto salva nuestra dignidad de sujeto y el agalma es lo que da la dignidad al objeto A, entonces ese es el agalma, digamos, lo que salva nuestra dignidad subjetiva, ¿no? Quiero decir que aunque critiquemos la concepción del objeto que se plantea en estos seminarios, esta secuencia lógica que les acabo de mostrar aquí, desplegada en estas dos referencias del 8 y del 9, va a conservar su validez, ¿sí? De la cual, porque la lógica que mantiene es inatacable, ¿sí? De la cual se deriva, como lo mostré en otro lugar, que el análisis está hecho para amar con dignidad, ¿sí? No lo voy a desplegar esto, ya lo escribí hace como 10 años, pero el amor, en definitiva, es entonces un lazo con el ser, un ser cuyo núcleo es comparable al ágalma, que no tiene relación con lo bello y que da su brillo al objeto, ¿sí? Pero la cuestión ahora, volviendo a lo que decía Lacan antes, ¿en qué sentido es parcial ese objeto si el objeto del deseo puede ser, como dice Lacan, una suma, acá lo dice, ¿no? El objeto del deseo es quizás la suma de un montón de objetitos parciales, ¿no? ¿En qué sentido, digamos,
parcial ese objeto, ¿no? Que sea la suma de objetos parciales no quiere decir que sea semejante a un objeto total, ¿no es cierto? Entonces, creo que no se equivocan si ven acá la primera indicación de lo que podría significar constelar un objeto, ¿sí? Por lo menos aquí en esta idea de la suma de un montón de objetos parciales que sin embargo no da un objeto total, ¿sí? Y esto va a ser algo verdaderamente crucial a partir del giro de los 60, que se consuma en el seminario siguiente, el seminario 9, cuando durante una década prácticamente el objeto A pase a ser la coordenada clave del final del análisis, ¿sí? O sea, ustedes saben que durante los años 60 se define el pase, el final del análisis, el lugar del analista, todo en función del objeto A, ¿no? Cosa que después del giro de los 70 tiene que cambiar, ¿no? Pero en los años 60 el objeto A es como el centro de todo el asunto, ¿no? Porque la cuestión es, nosotros vamos al análisis, ¿sí? O sea, la idea es a dónde apunta el análisis, ¿sí? Vamos al análisis para buscar un deseo entendido como una falta, ¿sí? Acá, fíjense cómo lo dice acá Lacan, ¿no? Lo que encontrará el analizante, ¿sí? Al final, quien sigue este camino, ¿sí? Es una falta, ¿sí? O sea, castración o peninay, por ejemplo, que es una metáfora de la falta, ¿no? Castración en vía del pene, como dice Freud en el análisis terminable e interminable, ¿no? Si el analista es el producto de un análisis, ¿sí? O sea, esta es la idea de Freud y de Lacan, ¿sí? Ese analista, ¿sí? Tiene que haberse producido una mutación, ¿sí? Que aquí en el seminario 8 Lacan dice que es una mutación en la economía de su deseo, ¿sí? ¿Qué clase de mutación es la que produce el análisis en el analista, que lo lleva a tener ese deseo más fuerte que Lacan termina llamando deseo del analista, ¿no? Por supuesto, yo no habría rechazado que en lugar de decir economía del deseo hubiera hablado de una mutación en la economía de sus goces, ya que de eso se trata. Fíjense que, por ejemplo, aquí en Buenos Aires hace unos 10 años, Antoni Vicens lo dijo con todas las letras, ¿sí? Un psicoanalista es alguien que goza de una tal manera que hace hablar a su analizante del goce que lo causa, etc., ¿sí? Es decir, situar, digamos, el devenir analista en función de un cambio en la economía de los goces, no del deseo, ¿no? Corrió un rumor por toda la sala, me acuerdo, en el hotel donde se hacía el congreso ese, el año 12, creo que fue 2012, porque hablar del goce del analista parecía casi un tema tabú en esa época, ¿no? Pero él lo dijo realmente como una de las enseñanzas del cártel del pase, ¿sí? Sobre la experiencia del cártel del pase era el título de su trabajo, ¿sí? Muy bien, entonces volvamos a lo de Lacan, ¿sí? El analista entonces debe contener el agalma, ¿sí? Porque siempre tiene lugar, esto también en el libro de la flecha de Eros lo mostré con bastante detalle, siempre tiene lugar de la singular, ¿sí? Si la singularidad está puesta en la agalma, entonces el analista debe contener ese agalma, ¿sí? Pero Lacan se da cuenta de que ocurre a veces, muchas veces incluso lamentablemente, que en lugar de ocupar el lugar del agalma, ocupe el lugar del ideal del yo para el analizante, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en la masa analítica, como él lo dice, ¿no es cierto? Que es la IPA, ¿sí? Es una masa que Lacan analiza e interpreta desde hacía años, digamos, arranca en el año 53, y Función y Campo de la Palabra es su primera interpretación en ese sentido, y que cristalizó como tal a partir del giro de 1920, ¿sí? Es decir, de la segunda tópica freudiana, ¿sí? Digamos, Lacan es muy certero en el diagnóstico, ¿sí? Y la pregunta que asedia a Lacan en estos años es ¿qué debe ser el analista para responder a la transferencia? ¿No? Como les puse aquí la cita, ¿sí?
Y, en definitiva, la cuestión es si es un I mayúscula, es decir, un ideal, o una minúscula, un objeto, el objeto A, ¿sí? Agalma, objeto del deseo, piénsenlo como lo piensen, Lacan está construyendo ahí una respuesta, todavía no la tiene, ¿sí? De ahí el título fantástico que Miller le dio a la última parte del seminario 8, ¿no? Miller muchas veces subdivide los seminarios agrupándolos por tema, y el tema de las últimas clases del seminario 8 es justamente I mayúscula y A minúscula, ¿no? Porque esa es la cuestión, ¿no? De que, digamos, ¿qué lugar para el analista? El problema de la solución I mayúscula, ¿sí? Es justamente el de la masa analítica, digamos, que constituye una masa analítica. Lo expliqué ya hace algunos años. El problema de la solución del analista en I mayúscula y lleva a un final del análisis por identificación con el analista, con ese rasgo del ideal, y eso produce masa. Una masa aplasta la singularidad y así la institución genera esos analistas facsimilares, es decir, que la institución anula el resultado del análisis mismo, ¿sí? Ya tenemos un análisis que está hecho todo al servicio de descubrir cuál es la singularidad de cada uno y cómo arreglárselas con ese rasgo de estilo singular, y viene la institución en la que reúne todos los que pasaron por la experiencia y que son analistas y les aplasta la singularidad y los transforma en una masa solamente debido al hecho de que ya el final del análisis terminó identificándolo con su analista. O sea, es un verdadero contrasentido que Lacan despeja con muchísima claridad en dos escritos del 56 y del 57, que son Situación del psicoanálisis en el 56 y El psicoanálisis y su enseñanza. No me voy a detener en esto, pero es un tema muy, muy importante, sobre todo hoy en día, donde los efectos religiosos en el psicoanálisis están copando toda la parada. Entonces, este asunto de I mayúscula o A minúscula es otra manera de plantear la pregunta por lo singular, ya que este deseo se especifica, el deseo del analista, digamos, se especifica igual que el de Sócrates, con quien Lacan lo compara, por su atopía, ¿sí? Y átopos significa que no hay lugar donde clasificarlo, ¿sí? Que es un inclasificable, digamos. El asunto es que cada analista que ha atravesado la experiencia analítica, ¿sí? Tendría que poder definir por qué es un inclasificable, ¿sí? Todo lo contrario de salir como una maquinita de producir un palumpas, ¿no? Todos igualitos, usando la misma ropa y esas cosas. Bueno. Esto nos da además una segunda vislumbre del problema del objeto, ¿sí? Ya que esto es importante, digamos, no me canso de subrayarlo porque es una lógica muy delicada, digamos, para poder plantear la diferencia que hay entre lo singular y lo indecible, ¿sí? La falta de un significante para un deseo inclasificable, atópico, como dice aquí Lacan, ¿sí? Se debe a su singularidad, ¿sí? Es decir, al carácter universal que tiene lo simbólico, ¿sí? Y no necesariamente a su color de vacío, como lo sugiere Lacan después, ¿sí? En ese escrito que les menciono ahí. Quiero decir, no hay significante singular, ¿sí? O sea, el significante en cuanto aparece el mundo ya es de más de uno, ¿sí? Aunque sea por el hecho de que al proferirlo, porque significante es lo que se escucha, ¿sí? Aunque en el momento de proferirlo ya es escuchado, ¿sí? Y no es lo mismo el que lo profiere que lo escucha, aunque sea la misma persona, ¿sí? Es decir, que el significante ya es corte, es diferencia, implica una comunidad lingüística, etc. No hay significante que sea de uno solo y por lo tanto entre el significante y la singularidad hay una tensión irreductible, ¿sí? Ahora, yo puedo inventar un significante, que por supuesto cuando entra en el mundo va a ser compartido por todos, ¿sí? Pero que nombre esa singularidad, y que es la singularidad como tal, valga la redundancia, de uno solo, ¿sí?
Eso es lo que muchas veces se ha llamado el nombre de goce, ¿sí? Ahora, que exista de alguna manera una falta de significante para el deseo inacible del analista, ¿sí?, se debe a la singularidad, ¿sí?, y no a que esté definido por medio de un vacío y sea, por lo tanto, inefable, ¿sí? No es lo mismo singular que inefable, ¿sí? Bueno, vengo discutiendo esto hace años. No va a transmitirse con facilidad, ya lo he percibido. En fin, en definitiva, está en juego la definición, podríamos decir, del psicoanálisis mismo, si este es, como dice Lacan, citando al Erixímaco del banquete. Erixímaco define la medicina como la ciencia de las eróticas del cuerpo en lo concerniente a lo lleno y lo vacío, y Lacan dice que no se puede dar una mejor definición del psicoanálisis. Sí, efectivamente, ¿sí? Solo que esto está ahí, habría que transformarla ahí en un O y ponerle un signo de interrogación, ¿no? Es decir, se trata, digamos, de una ciencia de lo lleno o de una ciencia de lo vacío, ¿sí? Porque, en definitiva, apuntamos a lo singular y queremos saber qué naturaleza tiene lo singular. ¿Es un pleno, ¿sí?, o es un agujero? ¿Mm? O un vacío, mejor dicho. No es lo mismo agujero que vacío. Si el deseo no es un bien, ¿sí?, y realizarlo no es poseer un objeto, nos inclinaríamos a suscribir con Lacan la opción del vacío, ¿sí? Pero si miramos atrás y recordamos que estas apreciaciones que hace Lacan nacen de un deseo cuyo modelo se apoya en una necesidad, de la cual es desprendida por el significante, entonces deberíamos pensarlo dos veces, por el problema de partir del modelo biológico y su solidaridad con el principio de placer, ¿sí? El otro día, ustedes se acordarán, les hablé de los epiciclos. Acá les muestro un dibujito de algunos epiciclos para que tengan una imagen mental de eso. Un sistema que se alambicó hasta el delirio por ese apego al principio aristotélico de la perfección del movimiento circular, ¿no? Todo tenía que ser círculos o composición de círculos girando alrededor de círculos, o pequeños círculos girando alrededor de medianos círculos que giraban alrededor de grandes círculos, en fin, ¿no? Todo eso porque se suponía que el movimiento circular era perfecto y que todo lo que estuviera en el cielo debía ser algo incorruptible y perfecto, ¿no? Además, en fin, y es algo, esta idea de los epiciclos es algo que Lacan conoce bien. Acá les doy una de las menciones que hace en estos seminarios, pero lo menciona en varias oportunidades. Y el año pasado yo les dije que el modelo conflictual de Freud se complejizaba similarmente por apego al principio del placer, ¿sí? Y al empezar este año les mostré que Lacan tal vez pensó algo similar, ¿sí?, cuando hablaba de esas biparticiones, ¿no?, tan afines a la idea del conflicto, que llevan a introducir hipótesis y hipótesis suplementarias cada vez más, ¿no? Como los equivalentes lógicos de los epiciclos, ¿sí? Bueno, la cuestión es que una coyuntura clínica me hizo notar hace poco un tipo de metonimia similar a esa de quien, tras constatar que el vino con soda, el fernet con soda y el whisky con soda emborrachan, deduce que la soda emborracha, ¿no? Y me pregunté si no ocurrió algo similar con la pulsión, ¿no? Es decir, tras constatar que se goza al comer cuando es necesario, al beber cuando es necesario y al cagar cuando es necesario, por ejemplo, dedujimos que el goce se apoya en la necesidad, como si fuera la soda, ¿no? Y hay verdaderamente un cúmulo de epiciclos que nace del afán de derivar el deseo a partir de ella, a partir de la necesidad. Lacan, en algunos momentos del seminario 8, finalmente lo nota, ¿sí? Fíjense, esto lo voy a leer por extenso. Disculpen la extensión, no me gusta leer citas enteras, pero esto vale la pena, ¿sí? Casi todo, por lo menos, ¿sí? Los deseos, dice, no son ni el efecto ni la fuente de lo que constituyen. Esto es
un desorden permanente dentro de un cuerpo supuestamente sumiso al estatuto de la adaptación, ¿no es cierto? O sea, el cuerpo en el sentido del organismo biológico, ¿no? Sometido a la necesidad de adaptación, ¿sí? Dice, hasta ahora, todo lo que se ha hecho ha sido intentar salvar las apariencias, ¿sí? Como cuando se trata de los epiciclos del sistema tolemaico, ¿sí? Salvar las apariencias, ¿sí? Prosigue, quería decir simplemente dar cuenta de lo que se veía en función de una exigencia de principio, el prejuicio de la perfección de la forma circular, ¿sí? Bueno, cuando se explican los deseos mediante el sistema de las necesidades es más o menos lo mismo, ¿no? Esta referencia es muy, muy importante verdaderamente. Está en la página 117 del seminario 8. Varias cuestiones surgirían de allí. Primero, la expresión de nuestra lengua, salvar las apariencias, tiene su origen en los epiciclos. Apariencias era lo que se presenta, el fenómeno, ¿no es cierto? Lo que se ve había que salvarlo, pero lo que se salvaba en realidad no eran las apariencias, sino que se salvaba el modelo tolemaico de los circulitos compuestos con círculos, ¿no? Entonces, para salvar el modelo, ¿sí? Las apariencias debían describirse por medio de círculos y círculos sobre círculos, etc., ¿no? Y lo que Lacan finalmente reconoce en esta página maravillosa es que cuando se explican los deseos mediante el sistema de las necesidades pasa más o menos lo mismo. Ahora, viene desde hace varios años tratando de hacer él lo mismo, ¿sí? Con esta dialéctica de necesidad, demanda y deseo. Y sigue haciéndolo en este seminario y en el seminario siguiente y en varios otros también, ¿sí? O sea que, a pesar de haber notado, ¿sí?, este problema, no logra Lacan zafar de esta especie de rémora que le queda del biologismo freudiano, ¿sí? Y hay algo que constantemente vuelve a atraerlo, digamos, a ese sistema tolemaico donde todo gira alrededor de la necesidad, ¿sí? Es muy impactante esto, para mí fue muy impactante, porque yo cuando leí la primera vez hace 40 años que el sujeto de la necesidad era mítico, decía, bueno, Lacan tiró a la basura la necesidad. Mentira, ¿sí? Mentira. Su sistema siguió pensándose a partir de la necesidad, y de llamar a esa necesidad mítica, ¿sí?, no significa que no lo haya tomado como punto de partida para su construcción, ¿sí? Es lo mismo que digo respecto del principio del placer en Freud, ¿sí? Agregarlo un más allá que viene a corregirlo no es lo mismo que erradicarlo, es otra cosa, es sostenerlo y salvarlo aún. Bueno. ¿Qué estaba? Hay otra cosa más vinculada con esto. Fíjense. Lacan dice que, por ejemplo, el valor erótico del objeto oral no nace del hambre primitiva, ¿sí? Aunque opine que surge a posteriori, que en eso la verdad que no me parece obligado a acompañarlo, ¿sí? Y dice que el deseo no proviene de la sexualización de una función, ¿sí? Que, digamos, es algo parecido a la idea de la anaclisis, ¿sí? En Freud, ¿no? Es decir, el apoyo de la pulsión en las necesidades orgánicas, etc., ¿no? Bueno, aquí es como que se aparta de eso, ¿no? Sin embargo, parafraseando al propio Lacan, voy a decir que, así como tener los planos de la casa no nos impide chocarnos la cabeza contra las paredes, en el seminario 9 reaparecen rastros de este bastardo linaje del deseo, ¿sí? Me ocurrió esta expresión que creo que es gráfica, ¿sí? Que dice, por ejemplo, que el significante altera las necesidades, que el modelo del automatismo de repetición es el ciclo necesidad-satisfacción. Ahí tienen la lista de las referencias, ¿sí? Con los números de clases, todo, ¿sí? Que el objeto se constituye en la no respuesta del otro, que el objeto de la necesidad deviene objeto de deseo al ser tomado por la demanda, el mismo origen, ¿no? Que si la necesidad estuviera satisfecha no habría demanda, que la pulsión modifica lo real por efecto de la demanda, que ésta se repite porque es defraudada, ¿sí? Recién al final de todo esto, hay como una luz que asoma entre tanta sombra, que es la idea que va a quedar como
residuo, digamos, final de este seminario 9, de el objeto como causa del deseo, ¿sí? No como objeto del deseo, sino como causa del deseo, ¿sí? Pero, en fin, digamos, esto por supuesto, yo ya lo he dicho muchas veces, no es la solución de nada, y el propio Lacan va a tener que retractarse de esa solución, ¿sí? Digo que es mejor porque, digamos, por lo menos la causa del deseo es una causa lógica y nos separa de la necesidad biológica, ¿no? En este punto. Pero bueno, esto que llamo la bastardía residual del deseo, ¿no? Pues, digamos, darle este origen en la necesidad, lleva, por ejemplo, a leer mal, a mi entender, la anorexia mental, ¿sí? Dice, el sujeto que tiene hambre por el hecho de que a su demanda de ser alimentado le responde la demanda de dejarse alimentado, no se deja alimentar y rechaza desaparecer como deseo por el hecho de ser satisfecho como demanda. El aplastamiento de la demanda en la satisfacción no podría producirse sin matar el deseo, de ahí la anorexia, bla, 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 ¿no? Ahora, fíjense ustedes, el hambriento rechaza el alimento porque aplastar la demanda en la satisfacción mataría el deseo, ¿sí? ¿No será más bien que, como el deseo no aspira a satisfacción alguna, el rechazo del alimento asegura la demanda eterna? ¿Sí? Esa demanda que, fíjense, con forma de marca, ¿sí? La repetición sostiene, ¿sí? La reivindicación eternizada, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. Estas cosas ya empiezan a mostrar las implicancias clínicas, cómo leemos clínicamente un síntoma, por ejemplo, ¿sí? En función de de este origen bastardo residual del deseo en la necesidad, ¿sí? Vamos a verlo en la metonimia, ¿sí? Que es otra relación también entre deseo y objeto, ¿no? El deseo, dice Lacan, no es una función vital, muy bien, ¿sí? Porque está suspendido metonímicamente de una cadena significante, estamos acostumbrados a pensar en el deseo y la metonimia, ¿sí? Y la resultante preferencia de la parte respecto del todo se debe a que en esa operación de ser tomado por la demanda, la parte se transforma en significante, ¿sí? Es decir, que otra vez vemos ahí la sombra del objeto de la necesidad, que por ser significantizado es allí que deviene parcial y entra en la metonimia, ¿sí? Esa sombra también oscurece el modo de pensar, por ejemplo, la repetición, ¿sí? Porque el autismo de repetición es, por así decirlo, embutido en la pareja necesidad-satisfacción, aunque solo apunte a un significante, ¿no? Seminario 9 ya. Solamente en estos momentos, ¿sí? En esta época, en estos dos seminarios que estoy discutiendo hoy, solamente el trauma le da a Lacan pie para romper bien, digamos, con ese linaje, ¿no? Si bien al precio de reducir por un tiempo el inconsciente freudiano a la estructura levi-straussiana, ¿sí? Yo ya mostré que en lo que es el seminario 11, el inconsciente freudiano y el nuestro, Lacan no se aparta de Freud, sino que ambos inconscientes son el mismo, pero distinto al de Lévi-Strauss, ¿sí? Que no incluye lo singular y contingente, ¿sí? Y aquí Lacan plantea un trauma que no crea la estructura, como en Freud, sino que se inserta en esta, como lo hace como lo piensa Lévi-Strauss, ¿no? O sea que, digamos, piensa el trauma por fuera de esta lógica basada en la necesidad, pero esto lo lleva a una concesión estructuralista, digamos, al inconsciente eso, ¿no? Ahora, este paso le permite incluir en el trauma algo que aún no sabe si llamar significante o signo, ¿no? Vacila, digamos, en este seminario, no sabe muy bien cómo considerarlo, y que se distingue del rasgo unario por constituir, como dije alguna vez, un rasgo singular de goce, construido a lo largo del primer tercio de este seminario 9, ¿no? Bueno,
muy importante tener presente esto para lo que vamos a ver de la constelación del objeto, ¿sí? No es lo mismo el rasgo unario, ¿sí?, que es universal, masifica, compartido, ¿sí?, que el rasgo singular de goce, que por el contrario es singular, contingente, etc., ¿sí? Esto es todo el contrapunto, digamos, que arma Lacan y que crea muy bien a partir del Seminario 9, que aparece, por ejemplo, en los dos modelos de escritura de Literature, etc. Bueno, antes de encarar definitivamente el tema de la constelación del objeto, les voy a mostrar 6 perlas que he pescado y que, aunque no formen un collar, tienen su valor. La primera es el modo en que erradicar el principio del placer y los epiciclos ligados al tobogán biológico permite apreciar el erotismo anal. Lacan dice que la demanda de retener el excremento se basa en el deseo de expulsar, ¿sí? Y allí el principio del placer, entender, lo engaña, ya que el deseo de gozar incluye tanto el afán de expulsar como el de retener, ¿sí? Y este último, que es el que él omite en esto que dice, viola ese principio, ¿sí? Plantea que aquí se disciplina la necesidad y que la sexualización es secundaria, ¿sí? Pero esto, ya lo habrán adivinado, nace del mismo error que lleva a deducir el poder embriagador de la soda, ¿sí? El sujeto satisface una necesidad para satisfacer a otro, ¿sí?, como dice acá, el sujeto solo satisface una necesidad para la satisfacción de otro. Yo creo que más bien regula el uso de su esfínter para sumar al goce anal el goce del amor del otro. El chiste de que el deseo simbolizado por el chiste que hace Lacan, ¿no?, que está aquí, que el deseo simbolizado por el excremento se va a la mierda, es bueno, pero a mi entender, más allá de que es buen chiste, yerra el blanco, ¿sí? Porque el deseo persiste y no se anuda al excremento, sino a un goce que es más bien potenciado por el amor del otro, ¿sí? No hay pérdida de goce inducida por la cultura, que es el modelo clásico freudiano, sino multiplicación del goce inicial por inclusión del otro en su circuito. ¿Sí? Bueno, segunda perla. Al final del seminario 8, Lacan nota que en el deseo radical, distinto de la demanda y de la necesidad, está en función una Triebregung, una moción pulsional, ¿sí? Y esto rompe el binario deseo-pulsión que llevó a algunos a ver en la expresión deseo de gozar un sinsentido o un oxímoron, como me han dicho. Y algo más. Me encanta el humor de Miller en general y en particular en esto que les voy a contar, ¿no? Cuando por primera vez traduje un curso suyo, llaman 5, me hizo reír que diga que el deseo tiene asegurado el fracaso, al estilo olvidé mis llaves, mientras que la pulsión siempre tiene sus llaves a mano, ¿no? Como que siempre se satisface, ¿sí? Pero la verdad, hoy en día veo ahí el germen de un dualismo generador de epiciclos similar al que lleva a criticar que se hable de un deseo de gozar, ¿no? Tercera perla, ¿sí? En línea con esto, cuando en el seminario 9 vemos equiparar la voluntad de goce sadiana con el deseo, es inevitable para mí pensar que si el núcleo de nuestro ser son mociones de deseo compulsivos, ¿no deberíamos desechar el binarismo que opone deseo y pulsión y aceptar entonces finalmente la pertinencia del deseo de gozar? ¿Mm? Cuarta perla, la identificación significante. Lacan la introduce mediante el ejemplo que está tomado de Saussure del expreso de las 10:15. Saussure da otra hora, de las 9:30, no me importa, no me acuerdo. Nosotros identificamos al expreso de las 10:15 como expreso de las 10:15, aunque llegue tarde, es decir, no a las 10:15, aunque le hayan cambiado todos los vagones y la locomotora, sigue siendo el expreso de las 10:15, ¿sí? Es decir, esa es una manera de identificar algo como significante, ¿sí? Y luego se detiene en la historia celta de ese ciervo
que reconoce al amo muerto en el ratón que ve pasar por la granja, ¿no? Murió el amo y luego aparece un ratoncito que se pasea por la granja y el siervo dice, ese es el amo que murió, ¿no? Una identificación que verdaderamente es mucho más audaz que la que media entre dos formaciones de ferrocarril o, por ejemplo, entre dos apariciones sucesivas de la pelotita de ping-pong, como dice Lacan, o incluso la que media entre es comparable, mejor dicho, la del amo y el ratoncito es comparable con la que media entre el carretelcito y la madre del niño que juega con él en el Fordá, ¿no es cierto? Digo, traje a colación todo esto porque los ejemplos revelan que la identidad del objeto no depende de su materialidad, ejemplo, el expreso de las 10:15, ni tampoco de su aspecto, de su semblante, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende esa identidad? ¿Sí? A mi entender, depende de ciertos rasgos que lo singularizan. Y con esto retomo lo que decía de los rasgos singulares de Gosse, ¿no? Y permiten entender que una perturbación simbólica, por ejemplo, impida incluso reconocer la propia imagen en el espejo, ¿no? Lo que se llama uno de los síntomas del síndrome de despersonalización, ¿no? Un paso más, y estos ejemplos disolverían el objeto en una mera constelación de esos rasgos. ¿Sí? O sea que, como ven, estas perlas no nos alejan mucho del meollo de la discusión de hoy, ¿no? Paso a la quinta perla, que es Gestalt e Imago, ¿no? Tal como lo hiciera en 1946, en el artículo sobre la causalidad psíquica, en el seminario 9, Lacan hace una acotada defensa de la Gestalt antes de señalar la necesidad de revelar como indicios los aspectos de la imago, o sea, lo que la imagen debe a la huella, que son distintos de los signos del cambista, ¿sí? Que son significantes al menos por su carácter de rasgo unario, ¿sí? Es decir, que tenemos un tipo de rasgos, ¿sí? Estos aspectos de la imago, y otro tipo de rasgos que se asocian más bien a los significantes, ¿no? Esta idea de dos tipos de rasgos me parece muy importante, y esto está un paso más cerca de hacer del objeto una creación imaginaria apoyada entonces en indicios singulares, no en signos del cambista que son significantes y por lo tanto universales. Y paso a la sexta y última perla, que es que Lacan consuma el giro de los años 60, situando lo singular en el objeto causa del deseo, ¿sí? No en el objeto deseado, ¿sí? Dice, no el objeto que se tiene enfrente en el acto, sino otro que está detrás, ¿sí? Como suele decirse. Y al hacerlo le da todas las propiedades que al comienzo del seminario 9 había atribuido al rasgo privativo de Gosse, es decir, ser singular y real, ¿no es cierto? Esto es algo que resume, digamos, lo que fue el giro de los 60 y que verdaderamente Lacan se va a tener que desdecir 10 años después aproximadamente, va a decir que el objeto A no da la medida de lo singular y que tampoco es lo real, ¿no? Todo esto en los años 70. O sea que se puede considerar esto como una metida de pata de Lacan, de la cual él se retracta, ¿sí? Entonces, estoy con poco tiempo, paso directamente al plato fuerte de hoy, que es que vengo anticipando y que titulé como La constelación del objeto, ¿sí? Para introducirlo voy a retomar algo que dije hace un rato. Al hablar de la prueba de realidad que sirve al principio del placer, Lacan señala que ella se dirige a signos, no a objetos, ¿no? Y que el objeto perdido nunca se encuentra de verdad, nunca es aprehendido, dice, ¿no? Esto se debe, la pregunta, digamos, ¿esto se debe a que es mítico o a que el objeto fue, es y será siempre la fantasmagoría que lo imaginario añade a esa réplica indicial? ¿Sí? ¿No es acaso la constelación figurada a partir de signos de la vivencia de Gosse, ¿sí? Esa que sustituimos a la
famosa vivencia de satisfacción freudiana, ¿sí? Fíjense el dibujo con el que ilustré la reunión de hoy, ¿no? Si cada uno de estos palotes, ¿no? Las líneas estas verticales son como palotes, ¿sí? Palotes brillantes, están rodeados de un brillo ahí alrededor. Si cada uno de estos palotes brillantes fuese un signo de goce, ¿sí? ¿Quién no alucinaría ahí un objeto? ¿Sí? Incluso el objeto A, lo hice con la A como broma, ¿no? Es un humor gráfico si quieren, ¿sí? Pero sirve para vislumbrar qué significa constelar el objeto a partir de signos de goce, ¿sí? Y a mi entender, no muy lejos de esto anda Lacan cuando se pregunta cómo se compone el deseo entre la marca del significante y la pasión del objeto parcial, ¿sí? El año pasado vimos, por ejemplo, que la erección del superyo no se condice con el principio de placer ni con su más allá, y sí se incluye fácilmente en la noción de réplica indicial si erradicamos ese principio, ¿no? Ahora captamos mejor qué significa que esta instancia incómoda se constituya por interiorización del padre, como dice Lacan, ¿sí? Incorporación canibálica o introyección, no, sino constelación de rasgos de goce figurada mediante la fantasmagoría del padre, ¿sí? Y no solo el objeto libidinal sigue esta lógica, también la sigue el objeto parcial. O sea, esta constelación no vale solamente para el objeto A, ¿sí? Vale para cualquier objeto, ¿sí? Vale para el padre también, lo que les decía recién. Por ejemplo, de la mirada del otro, ¿sí? De la mirada del otro se interiorizan rasgos, unarios o lo que fuesen, digamos. Acá todavía Lacan no había, a esta altura no había hecho la distinción entre dos tipos de rasgos, porque esto es del seminario 8 y los distinguen en el 9, al principio del 9, ¿sí? Pero al margen de eso ya está pensando esto, un objeto, la mirada del otro, ¿sí? Se interioriza mediante signos, ¿sí? Y en eso consiste lo que él llama a esta altura la introyección simbólica. Es decir, que el objeto se constela a partir de esos signos, ¿sí? Y esto, a su vez, reinterpreta el sentido de la metonimia, ¿sí? O sea, ¿cómo entendemos la metonimia? ¿Sí? Lacan la vincula con la parcialidad del objeto, con el carácter parcial del objeto que deviene significante y que no tiene ninguna relación con una referencia a la realidad, ¿sí? Ahora, ¿no les parece a ustedes que es más sensato considerar que en lugar de que el objeto devenga significante, más bien un puñado de rasgos constela un objeto? Entonces, no sería la parte por el todo, sino el todo tomado a partir de la parte, formado a partir de ella, ¿sí? El problema, como les decía recién, es que por el momento Lacan solamente dispone de un tipo de rasgo, el einziger Zug o rasgo unario, el que se anota con la letra I mayúscula en los matemas de Lacan, que es algo que no soporta lo singular, como él mismo lo va a demostrar el año siguiente, ¿no? Pero a esta altura todavía él describe, por ejemplo, el duelo, parafraseando a Freud, como un trabajo ejecutado pieza por pieza, rasgo a rasgo, ¿sí? Dice elemento I mayúscula a elemento I mayúscula, ¿sí? Si hubiera tenido el rasgo singular, lo hubiera puesto, digamos. De un objeto dice que está siempre enmascarado detrás de sus atributos, ¿no? Ahora bien, si la libido se desliga rasgo a rasgo, quizá convenga entender esta relación al revés. Los atributos son rasgos singulares de goce, y el objeto no es más que la fantasmagoría constelada a partir de ellos, ¿sí? En otras palabras, hacemos el duelo de los modos de gozar del otro, si al fin y al cabo amar es para gozar del otro, ¿sí? Como decía Sócrates y tomaba Lacan al principio del seminario, ¿sí? Amamos para gozar. Entonces el duelo está vinculado a eso, ¿sí? O sea que
esto que dice acá, tan lindo, ¿no? Que el objeto está siempre enmascarado detrás de sus atributos, que es prácticamente una paráfrasis de la definición de la cosa de Das Ding en el proyecto freudiano, ¿sí? Deberíamos reformularlo a la inversa, sino que el objeto es la máscara de los atributos, de esos atributos que llamamos los signos o los rasgos singulares de goce, ¿no? Como dice Lacan, todo este problema nos lleva, dice aquí, al corazón de la relación entre el rasgo y el objeto, ¿sí? Aquí escrito como I mayúscula y A minúscula, ¿sí? Donde ahora en lo sucesivo, por supuesto, I no va a ser el ideal o rasgo unario, sino un rasgo singular de goce a partir del seminario siguiente. Por supuesto, todo esto no es más que una primera aproximación, pero creo que sirve de plumero para quitar las telarañas de la máquina de pensar. Si a eso le sumamos una pizca de coraje, quizás nos animemos a ser lacanianos, es decir, a debatir con Lacan. Quizás entonces no aceptemos, por ejemplo, que del objeto surge el rasgo, como dice él, y arguyamos que del rasgo, a la inversa, surge el objeto constelado, ¿sí? Quizás aceptemos que el preconsciente busca identidad de pensamiento, pero no que el preconsciente busca la identidad de pensamiento, pero no que el inconsciente busque la identidad de percepción, sino la de goce, ¿sí? Y que la repetición no nace de la imposibilidad de recuperar el significante original primero, cosa que sería imposible, sino del inagotable deseo de gozar, ¿sí? Y quizás, si somos lacanianos, cuando leamos lo que dice aquí, que la huella no era de Viernes, era de algún otro, digamos, de algún aborigen, en la arena, ¿sí? Cuando leamos que la emoción de Robinson Crusoe, su corazón palpitante, ¿sí? Al descubrir la huella en la arena, después de tantos tiempos de estar solo en la isla, no nos enseña nada, quizás le retruquemos a Lacan que por el contrario nos enseña lo esencial, es decir, que el afecto es disparado por la réplica indicial y no por el objeto que a partir de ella imaginamos y que tal vez en el caso de Robinson Crusoe ni siquiera exista, ¿sí? Puede incluso que ocurrir que le demos la razón a Lacan cuando diga que el hombre busca lo oculto, ¿sí? Para inferir de allí un objeto existente, ¿sí? Y cuando así explique la fe en Dios, ¿sí? Puede ser que agreguemos, que es lo que hacemos siempre, por ejemplo, al constelar un objeto, ¿sí? Porque lo hacemos sobre la base de pequeños indicios, de réplicas, lo que llamé las réplicas indiciales, ¿sí? Que cuando Lacan comente el aforismo freudiano, donde ello era yo debo advenir, vos var solis verden, agregándole, ¿sí? Advendré a través del uno donde la cosa estaba, es decir, agregando un tercer término, el uno a través del que hay que pasar, sugiramos ahora invertir esa secuencia y decir que solamente atravesando el espejismo del objeto accedemos al rasgo singular de goce, ¿sí? Entonces, cuando Lacan diga, ¿sí? Como les muestro acá, ¿sí? Que el neurótico, ¿sí? Busca A y encuentra, en la búsqueda A encuentra I minúscula de A, ¿no? Se lo puse en un esquemita, ¿no? Apunta a A, pero se encuentra en el camino con la imagen especular que es como su estorbo, digamos, ¿sí? Cuando Lacan diga eso, ¿sí? Tal vez nosotros le propongamos más bien que se busca el I minúscula, ¿sí? Es decir, se busca el rasgo singular de goce, ¿sí? Y lo que se encuentra es más bien un objeto, ¿sí? Que esconde sus atributos, ¿sí? Los atributos que son esos rasgos singulares de goce que anoté aquí con la letra griega iota, ¿sí? Es como una I, pero sin el puntito. Esto da un sentido aún más radical a lo que dice Lacan en el Seminario 20, tan mal traducido, aunque esta parte se entienda, ¿sí? Cuando dice que el A no es ni un ser, ni se sostiene en el abordaje, en el acceso a lo real, más que abordaje, ¿sí? Que no es sino un semblante de ser, ¿sí? Si quieren, podemos llamarlo un epiciclo destinado a sostener la teoría del principio del placer, en cuyo lugar convendría hablar más bien de una constelación de rasgos de goce, ¿sí? Bueno,
Con esto terminamos entonces el recorrido por el primer tercio de la enseñanza de Lacan. Como hay quinto jueves, el próximo encuentro es dentro de 3 semanas, el jueves 13 de mayo, en el que vamos a discutir los seminarios 10 y 11. ¿Sí? Tenemos unos minutos nomás, no me quedó mucho tiempo para la discusión, pero me gustaría escucharlos si podemos. Abran sus micrófonos, si quieren sus cámaras también, y los escucho. La idea principal les resultó clara, la idea de la constelación del objeto. Sí. También pueden, si quieren, usar en donde dice participantes y levantar la mano. Bueno. Bueno. Susana. Hay algunas cositas que me resonaron con este libro que estoy releyendo, el de Posiciones Femeninas del Ser, donde Laurent, comentando los aportes de algunas psicoanalistas contemporáneas de Freud, y está hablando de Ellen Deutsch y del masoquismo, ¿no? Y Ellen Deutsch dice como que el masoquismo femenino es una adaptación a la realidad, en el sentido de que las mujeres estaríamos más adaptadas al dolor porque parimos. Sí. Bueno, más allá de eso, no voy a meterme en eso ahora porque me parece sumamente interesante, porque acá lo que me parece interesante de este libro es todo el tema, y que me parece que tiene que ver con este seminario, o por lo menos con este momento del seminario, que es el goce de la privación. Entonces, con todo esto que nosotros estamos investigando, la verdad es que me pregunto yo, entonces, ¿cómo viene el tema del goce de la privación? ¿Sí? ¿No? Incluso hay algo muy interesante que tenía que ver con lo que vos hablabas hoy de la dignidad y del amor, y en otra parte de este libro, Laurent habla creo que se llama potlatch, o Sí. la práctica de Sí. unas tribus norteamericanas donde tiene más valor y es más digno el que se desprende de todos sus objetos. Es decir, no gana el que le arrebata al otro el objeto, sino que gana el que se puede desprender de todos sus objetos, y cada uno va más allá hasta, no sé, incinerarse. Pero hablando del tobogán biológico, Miller dice, mostrando el monstruo conceptual que fabricaba el anclaje del psicoanálisis en una biología. En efecto, vemos que la adhesión plena de Ellen Deutsch al masoquismo se basa en una idea darwiniana de adaptación a la realidad. Lo que me pareció interesante también es que dice que la especie humana no está adaptada a mucho más que a matarse con un vigor llamativo. Y bueno, y después habla ahí, como tiene que ver con la sexuación, habla de que los hombres y las mujeres no somos de la misma especie, y que en todo caso se trata de adaptarse. Pero bueno, este libro está como muy de casualidad. Me disparó la última clase donde vos hablabas de esto del objeto y del goce, y entonces me acordé de este caso que comenta Miller. Y lo encuentro como con muchas referencias a, todas estas cuestiones que venimos trabajando, ¿no? O sea, cómo queda en algún momento interrumpido o detenido la cuestión cuando queda pegoteada a la necesidad o a la biología. Sí. Y cómo eso va tiñendo digamos, todos los puntos que nosotros podemos trabajar. Otra cosa que me pareció interesante es la interpretación que haces
cuando alguien dice el fernet con soda emborracha, el vino con soda emborracha, y vos decís la soda emborracha. Creo que eso tiene que ver muy bien con la posición del analista, que también tiene que ver con el cuidarse de comprender y escuchar algo que va más allá de lo que nosotros podemos cerrar. Bueno, está hablando del alcohol, qué sé yo, no, está hablando de la soda. Bueno, era esto lo que Sí, quería sí. comentar. Es algo que, es algo, digamos, que Lacan trató de transmitir de diversas maneras, cuando separa, por así decirlo, lo que es la repetición significante de la repetición de goce, ¿sí? Una cosa es la que aparece, digamos, que insiste en el discurso, ¿sí? Y otra cosa es el goce que está implicado, ¿no? Que muchas veces o son ciclos distintos de comportamiento, uso el lenguaje del seminario 8 y 9, ¿no? Que estamos viendo ahora, ciclos distintos de comportamiento, pero que están todos al servicio de resurgir el mismo significante, o significantes diferentes que están al servicio de que resurja el mismo ciclo de comportamiento, ¿no? De Claro. goce, digamos, sería en esos términos. Sí, efectivamente, es el alcohol o la soda, hay que estar atentos a eso. Muy bueno, gracias, te agradezco. Y además espero que presentes pronto algunas cosas que me estuviste comentando off the record, que la presente para todos, ¿ok? Bueno. ¿Alguien más quiere intervenir? Diego, Clarisa. ¿Quién más veo aquí? Mario No, claro, Alejandro. solamente que hay otra referencia para agregar dentro de la lista que hiciste entre la diferencia entre deseo y pulsión. No la tengo acá a mano, me llevaría un minuto buscarla, pero la digo así. En algún lado, Lacan habla de los dos polos de una relación. Ajá. Sí, Pulsión de sí, un sí. lado y deseo de otro. Y está bueno esto de interrogar, ¿no? O intervenir esa polaridad Ajá. en función de lo que dijiste hoy, digamos, ¿no? A Sí, veces sí, tal cual. quizá tenga Sí, que ver con porque cómo armó Lacan la frase o cómo se tradujo. ha quedado muchas veces como si fuera un binario, como si hubiera una oposición, ¿no? Y yo creo que en este punto, en parte, los que somos millerianos y absorbemos el discurso de Miller, nos queda ese juego con las llaves del seminario de Odón, que es hace casi 30 años, ¿no? El deseo siempre pierde las llaves, la pulsión siempre las tiene a mano, ¿no es cierto? Es como, ¿no? Casi uno y el otro son lo opuesto. Y sin embargo, por ejemplo, cuando trabajaba hace 10 años, La flecha de Eros, ahí vi que el núcleo del ser para Freud es el deseo al principio y es el ello al final, o sea, las pulsiones, ¿sí? Y el año pasado, cuando repasamos Freud, ¿sí? Encontré el punto donde hace el giro, ¿sí? Y donde anuda deseo y pulsión, en la mitad de su obra, digamos. O sea que esta idea de contraponerlos, me parece que lleva como a un prejuicio maniqueo que no corresponde. Y es más, creo que la idea de un deseo de gozar, que introduje el año pasado, resuelve un montón de problemas. Gracias a que nos sacamos de encima el principio del placer, podemos hablar de un deseo de gozar, y eso implica tirar abajo una especie de varias falsas dicotomías, digamos, ¿no? Los binarismos, digamos, transformarlos en más paradójicos para seguir lo que vos habías presentado la otra vez, Diego, que estuvo muy interesante. Bueno, por ahí un minutito más, ya nos hemos pasado de la hora, pero si alguien quiere tomar la palabra, nos extendemos un minutito más. Quizás, no sé, aprovecho una parte de ese minutito, o sea que quizás el efecto adormecedor, este que vos decís, Gerardo, de religiosidad, tenga que ver con que a veces uno toma una referencia y no la toma en una constelación, valga el uso hoy del término, ¿no? Sí, De que las referencias siempre son muy valiosas, pero también hay que tener en cuenta que por más que uno las trabaje de a una, están articuladas con otras referencias dentro de la misma teoría. exacto, Entonces se sí, sí. relativiza un poco, Ujú. ¿no? La cita, lo que sería la cita, como se dice acá, vieja y peluda. O sea, ¿no? Ujú. Como helada de Qué vieja ruido. y separada, vieja y separada
de todo el resto. Habla más de un pensamiento vivo, el tener en cuenta de que las referencias siempre están articuladas en un conjunto, ¿no? En Bueno, algo más de tipo está, constelacionar, digamos. está muy bueno lo que decís, además, porque Miller, de entrada, cuando pensó, digamos, diseñó como la orientación lacaniana, la basó como en dos eslogans, ¿no? Que eran Lacan en bloque, o sea, no nos quedamos con un pedacito de Lacan, con la primera, con la última, con la del medio, con lo que sea, sino que tomamos a Lacan en bloque, todo Lacan, ¿sí? Y la segunda es Lacan contra Lacan, es decir, Lacan crítico del propio Lacan, ¿sí? Que me parece, digamos, ya ahí está planteada la paradoja del asunto, ¿no es cierto? Lo que permite que haya un debate, que haya una discusión viva, ¿sí? Yo creo que con el paso de los años se ha priorizado más en nuestra comunidad el Lacan en bloque, ¿sí? Y se ha tratado de suavizar el Lacan contra Lacan, ¿sí? Y yo pienso que si que quedarnos con una sola de las dos consignas de Miller lleva a desastres diferentes, ¿sí? Una, si nos quedamos con Lacan en bloque, no hay debate posible, ¿sí? Y si nos quedamos solamente con Lacan contra Lacan, vamos a terminar priorizando el último Lacan en detrimento del primero, porque era un pensador y iba pensando siempre en contra de sí mismo. ¿Está? Y no sirve tampoco eso, ¿sí? Entonces yo creo que Miller dio en el clavo de entrada con esa doble orientación paradójica. Pero eso implica va a haber que reflotar la cuestión del Lacan contra Lacan, y Lacan criticándose y nosotros debatiendo con él también, ¿sí? No solamente dejarlo a Lacan que se critique a sí mismo, también poder criticarlo nosotros. Digamos, no por afán crítico, sino porque tenemos que resolver problemas clínicos y tratamos de armar una doctrina que sea lo mejor posible. Y si hay algo que vemos que por ahí no funciona tan bien como otras cosas podrían serlo, bueno, planteémoslo, discutámoslo, veamos qué pasa. A mí, por ejemplo, hasta ahora, hasta antes de esta última reunión, la teoría de la anorexia mental, es decir, la anorexia por rechazo del alimento, no por vómito, ¿sí? La anorexia mental me quedaba siempre explicada en términos de lo que decía Lacan, pero al mismo tiempo clínicamente no me servía, o sea, no podía hacer uso de esto, ¿sí? Y a partir de lo que pensé para esto, se me abrió la cabeza. ¿Sí? O sea, esta idea de que se rechaza el alimento para preservar el deseo no sirve clínicamente, ¿sí? Piensen lo que les dije hoy, van a ver que tiene, a mí me resulta de una herramienta clínica más valiosa. Espero que lo sea para ustedes también, porque eso en definitiva es el objetivo. Bueno, nos pasamos un montón del tiempo esta vez, les agradezco mucho. Diego, no te olvides de guardar la grabación y después nos pasás el Vale. curso, ¿sí? Nos vemos entonces, acuérdense, en 3 semanas la próxima. Chao, chao. Gracias por estar.